Buenas noches. Esta noche les vamos a exponer, junto con María Isabel Cárdenas, María Fernanda Posada y quien les habla, Mauricio Rueda Gómez, un tema que se llama la radiografía económica de México. Esto, dadas las afectaciones que ha sufrido el país, como las demás partes en el mundo, por la pandemia del COVID-19. Le cedo la palabra a la compañera María Fernanda, quien les va a exponer el tipo de gobierno que posee México, sus dignatarios y una descripción económica de los últimos años de México. Adelante, compañera. Bueno, buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es María Fernanda Posada y el día de hoy les voy a explicar el tipo de gobierno y la coyuntura económica que tuvo la pandemia sobre el país de México. El sistema de gobierno de los Estados Unidos mexicanos es una república representativa, democrática, laica y federal. Su máxima ley es su Carta Magna y su Constitución Política, y de acuerdo a ella, la soberanía y el poder público, que es su origen, y la representan el pueblo. El pueblo es el encargado de ejercer mediante un sistema de poderes que lo encabezan el presidente en el poder ejecutivo, y en el legislativo, conformado por un Congreso, el Congreso de la Unión, y el judicial, donde se depositan diferentes instituciones. La cabeza máxima o la principal de esta es la Suprema Corte de Justicia. Siguiente a esto, la representación del poder público se deposita principalmente en un sistema multipartidista. Esto quiere decir que los partidos políticos son el ente principal de la representación ciudadana. Esto claramente vigilado, regulado por instituciones electorales autónomas. Sin embargo, según un estudio de la Universidad Autónoma de México, el 74% de los mexicanos no confían en la transparencia de estos informes finales, oficiales, de los procesos políticos que se llevan a cabo en este país. En cuanto al gobierno federal, como lo había explicado inicialmente, está constituido por los tres poderes de la Unión, que son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Ciudad de México es la capital de la federación y también la sede de los poderes de la Unión. Los tres poderes son independientes entre sí, ninguno puede recaer sobre una sola persona o sobre una institución. El poder legislativo no puede solo ser regida por un individuo o por una sola persona. Y bueno, las personas que conforman o representan oficialmente a los poderes de la Unión, en el Poder Ejecutivo tenemos al señor presidente Andrés Manuel López Obrador, en el Poder Legislativo, la Cámara de Senadores, como presidenta la señora Olga Sánchez Cordero, y en la Cámara de Diputados al señor Sergio Gutiérrez Luna. En el Poder Judicial tenemos como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al señor Arturo Saldívar. Listo, adentrándonos ya en el tema de la coyuntura económica, podemos decir que México es de las 15 economías más grandes del mundo, es el segundo país con la economía más grande de América Latina. Este país es bastante dependiente de Estados Unidos, de hecho es el mayor socio comercial con destino al 80% de las exportaciones, una cifra bastante significativa. Según un informe realizado por la Federación Monetaria Internacional, el Producto Interno Bruto se contrajo por debajo del 9% en el año 2020, esto producto por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, pues ellos prevén de que en años siguientes, esto, según las proyecciones, esto mejore. Dándoles cifras más exactas de las proyecciones que ellos tuvieron para el año 2021 y el año 2022, les voy a leer. Según el Fondo Monetario Internacional, para el año 2021 ellos indicaban un crecimiento del 3.5 y para el año 2022 un crecimiento del 2.3. Pero bueno, en las actualizaciones más recientes según la perspectiva económica mundial, y esto también dependiendo de la recuperación económica global posterior a la pandemia, ¿no? El Fondo Monetario Internacional actualmente hace poco revisó sus proyecciones del crecimiento del Producto Interno Bruto en lo que va en el año y se encontraron con la sorpresa de que en este año va un 4.3% del Producto Interno Bruto en comparación a lo que ellos habían proyectado en el año pasado, en octubre, como lo mencioné ahorita. Hay una diferencia como el del 0,8% para el 2021 y para el 2022 un 0.2, que es lo que pues en curso va y lo que ellos proyectan.
En cuanto a la parte presupuestaria, México para el año 2020 mostró un déficit del 4%, una tasa que ellos en ese entonces proyectaban que para este año 2021 debería bajar al 2.4%. Esto incluía unos gastos para proyectos y programas sociales, para la creación de la Guardia Nacional contra la lucha del aumento del crimen, también para apoyar al Pemex. Pemex es una comercializadora de petróleo. Esto es un sector importante, bastante importante en México, ya que esto representa un tercio de la economía de México, de los ingresos que le entran al país. La relación de la deuda del Producto Interno Bruto para el año 2020 incrementó un 65.5% y pues se prevé que para los años siguientes se mantenga estable. Les voy a dar cifras después de la inflación y la relación que está acá en cuanto a los años 2017, 2020, 2021 y 2022. La inflación ha estado bajo el objetivo desde el 2017 claramente. En el 2020 bajó a un 3.4% debido a los precios más bajos de los del combustible y pues debido a la pandemia. La inflación debería disminuir a un 3.3% en el año 2021 y un 3% para el año 2022. Esto impulsando la compra y el consumo privado. El plan de recuperación para la economía de México, pues en respuesta a la crisis económica producida por la pandemia del COVID-19, incluía un paquete de estímulos de 26,000 millones de dólares. Esto fue bastante y fuertemente criticado por no haber sido detallado, ¿no? Y por ser más reducido en cuanto a los estímulos fiscales entregados en otros mercados emergentes. Bueno, la tasa de desempleo en México para el año 2020 subió a un 5.2% debido al impacto negativo que tuvo la pandemia del COVID-19. Ellos prevén que para este año 2021 la tasa de desempleo suba a un 5.8%. Sin embargo, según estimaciones, el sector informal sigue empleando alrededor de un 60% de la fuerza laboral. Los desafíos claves que aún deben abordarse, incluyendo una alta dependencia de la economía de Estados Unidos, las tasas de criminalidades altas, la desigualdad en los ingresos, el debilitamiento en las infraestructuras, en la educación y las décadas de subinversión en el sector financiero. Y bueno, en la parte social tenemos el confinamiento, las restricciones en la movilidad, la suspensión de las clases y otros factores que generaron afectaciones más que todo en los niños y en las niñas. Afectaciones en las etapas del desarrollo, salud y mental por falta de convivencia comunitaria, afectaciones en su proyecto de vida por la suspensión o la deserción escolar, la vulnerabilidad ante la violencia familiar, el aumento de homicidios, los embarazos en menores de edad. Unas cifras de deserción escolar como 5.2 millones de estudiantes no se inscribieron en el ciclo escolar periodo 2020-2021 por causas relacionadas con COVID o por falta de recursos. Un punto muy importante a analizar, algo bastante delicado, porque muchos niños sufrieron mucho por esto, como yo lo dije anteriormente, son afectaciones en sus etapas, en la parte salud, en la parte mental, que gravemente se vieron afectados, más que todo los niños y las niñas. También 3 millones de estos, en el ciclo escolar periodo 2020-2021, estuvieron matriculados en sistema escolarizado 35.6 millones de niñas, niños y jóvenes en los distintos tipos, niveles y servicios educativos. Ahora María Isabel nos va a hablar sobre los indicadores económicos de México en los últimos años, sobre el desarrollo de la pandemia en este país y sobre un comparativo de las afectaciones de la pandemia en México comparado con otros países del mundo. Adelante, compañera. Indicadores económicos de México. La crisis del coronavirus provocó un desplome del 8,5% del PIB del año pasado, según datos preliminares publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El PIB del primer trimestre fue de 1,2% y para el trimestre número 2 cayó 17,3%. El país latinoamericano no veía una crisis de esa magnitud desde los años 30, cuando el PIB se contrajo un 14,9%. La extracción tasa de interés en la primera quincena de agosto fue de
3,99%, ubicándolo en el límite del objetivo del Banco de México. En el índice nacional de precios al consumidor se registró un avance del 0,24%. Eso se debía a la escasez de algunos productos, el cierre del comercio y el ajuste en el alza de los precios a causa del COVID-19. Pandemia en México. El primer caso detectado en México ocurrió el 27 de febrero del 2020 en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en Ciudad de México, en un paciente con antecedentes de haber viajado a Italia, y el primer fallecimiento se registra el 18 de marzo y el 24 de marzo fueron confirmados 475 casos. Entonces se decretó la fase 2 de contingencia sanitaria. Se tomaron medidas como el distanciamiento social, lavado de manos frecuentemente, el uso adecuado del tapabocas, el confinamiento y restricción laboral. La propagación abarcó a todos los estados de la República, con el mayor índice de casos en Ciudad de México, Baja California y Sinaloa. Comparativo de la afectación de la pandemia a nivel de salud. Al comparar México con los países que tuvieron mayor contagio, encontramos dos situaciones diferentes. Primero, con respecto a Italia, Francia y España, países donde la enfermedad se esparció rápidamente y sus sistemas de salud fueron abrumados, resultando en una gran cantidad de muertes. Cabe mencionar que en esos momentos la curva de fallecimientos diarios estaba francamente en estado de descenso. En comparación, México logró alargar la subida de la curva, dándose tiempo de preparar sus instalaciones sanitarias para una mejor defensa. Ahora les voy a hablar de 10 golpes que dio el COVID-19 a la economía mexicana en el año 2020. Dentro de estos factores están los siguientes. El primero es la baja del PIB de cerca del 8.5% en el año 2020 con respecto al año 2019. Es una cifra que alarmó al país por cuanto se llevaba más de 100 años sin llegar a estos récords históricos. La última pérdida grande fue en el año de 1930, producto de la Gran Depresión. El segundo es el aumento de la deuda interna del país. La deuda externa. Esta se dio por la necesidad de cubrir los gastos por producto de la pandemia. Llegó a ser el 52.4% del PIB. El tercer factor es la pérdida de empleo. Se calcula que se perdieron cerca de 750.000 empleos, siendo muy preocupante que el 86% eran empleos permanentes y el 14% de empleos temporales. A causa de eso se llegó al quinto factor, que fueron los retiros masivos de pensiones y de seguros de desempleo por parte de los ciudadanos para poder cubrir sus gastos médicos y de manutención por la pérdida de empleos. Otro de los factores es la afectación que se dio laboralmente a las mujeres, quienes fueron las más perjudicadas. Según un estudio de la CEPAL, hubo un retroceso de casi 10 años en las conquistas obtenidas por las mujeres laboralmente hablando. Otro factor es el aumento de la pobreza en México. Se calcula que se llegó a la pobreza extrema a casi 12 millones de mexicanos, siendo ya el porcentaje del 26% con respecto a toda la población. Otro factor es la pobreza laboral. Con esto se define a la capacidad que tienen los trabajadores para poder cubrir sus gastos básicos de su canasta familiar. Es decir, que gran parte de esos trabajadores no alcanzaban a cubrir su canasta familiar a pesar de que estaban laboralmente activos. Otro factor que influyó es la pérdida de inversión extranjera a causa de la pandemia. Esta disminuyó en el 11.7%, teniendo en cuenta que los mayores inversores en México son Estados Unidos, Canadá y China.
Otro factor es el golpe al bolsillo de los mexicanos, teniendo en cuenta que, como ya dijimos antes, muchos de ellos tuvieron que acudir a sus ahorros para hacer gastos que no estaban contemplados antes por los altos costos de salud para los afectados por el COVID. Y en México ya es considerada la pandemia como la cuarta catástrofe más grande que ha sufrido el país, solo siendo superada por los huracanes Vilma, Odil y por el terremoto del año 2017. Aparte de la afectación que ha tenido la pandemia sobre la economía mexicana, hay otros factores que también han influido bastante, no solamente desde el año pasado, sino desde años anteriores. Como se sabe, México es un gran productor de petróleo y este producto sufrió una gran baja en sus valores desde el año 2017, obteniendo solamente una recuperación en los últimos meses. Esta baja de valor produjo que se disminuyeran notablemente los ingresos de la nación. Otro de los factores es los altos índices de criminalidad, producto del desempleo, la desigualdad social y de un fenómeno que ha atacado fuertemente a México, como es el narcotráfico, el cual ha logrado permear las esferas políticas y policiales de la nación. Otro de los factores que ha determinado también una pérdida económica en la nación es la baja en el turismo de este país, no solo por la pandemia, sino por catástrofes que se han dado últimamente, como las inundaciones recientes en ciertos sectores turísticos y la violencia extrema que se ve en otras zonas, en donde muchos criminales están atacando a la población que va de turismo. Otro de los factores que sin lugar a dudas también ha afectado a la economía mexicana es los altos índices de corrupción que se ven en el país. Esto ha llevado a que gran parte de sus recursos se pierdan por este flagelo. Otro de los factores que ha influido en la economía mexicana es las exportaciones, ya que este país, teniendo en cuenta que era pues uno de los más desarrollados de la región, tuvo una gran baja de exportaciones, no solo en precio y valor, sino también en volumen. En volumen llegaron a descender en el solo año pasado el 6%, en precio perdieron el 5.7% y en valor perdieron el 11.57%. Como gran conclusión podemos decir que no solamente México se ha visto afectado por la pandemia, es algo que ha afectado económicamente a todos los países del mundo, pero en especial a los que están en nuestra área, como lo son Centroamérica, Latinoamérica, y se espera que ya con la vacunación que se ha generado, pues podamos salir de esta situación que nos tiene a todos, no solamente en el tema salud, sino económicamente, con unos índices bastante bajos. Los factores son casi que comunes para toda la región y son más preocupantes en las que estaban más desarrolladas en este tema. Nos despedimos no sin antes darles el agradecimiento por estar atentos a esta pequeña exposición. Gracias.